En esta ocasión tenemos restos de marisco que nos pueden sobrar en Navidad o en celebraciones o lo que sea, que hacemos mucha cantidad y nos puede sobrar algo. Pues si tenemos un poquito de cada, podemos aprovecharlo para hacer un relleno. Y en este caso el relleno va a ser para unos crepes. Para el relleno vamos a utilizar un poco de mantequilla y en esa mantequilla cocinaremos un poco de cebolla y puerro. Después le añadiremos los restos de marisco picaditos y le echaremos un poquito de harina y un poquito de leche para hacer el relleno. Pues vamos a coger la mantequilla, la vamos a cortar así un poquito y la vamos a fundir. Vamos a picar la cebolla. Y el puerro. Y cuando la mantequilla esté derretida, vamos a añadir la cebolla y la vamos a cocinar. Cuando esta cebolla esté medio hecha, añadiremos el puerro, pero de momento vamos a cocinar la cebolla sola un ratito. Mientras la cebolla se va cocinando, vamos a ir pelando el marisco y vamos a picar también. La cebolla ya está medio hecha, por lo cual vamos a meter ya el puerro y que se termine de cocinar todo junto. Y mientras tanto iremos picando el marisco. Pues la cebolla y el puerro ya está, entonces vamos a añadir el marisco y lo vamos a cocinar. Vale, pues el marisco ya está, entonces vamos a empezar ya y le vamos a añadir un poquito de harina. La harina, como sabemos, hay que cocinarla para que no sepa crudo. Entonces echamos un poco de harina y la vamos a cocinar. Entonces vamos a ir moviéndola para que no se nos pegue, para que no se agarre y para que no se queme. Vale, pues ya han pasado unos 2 minutitos aquí dando vueltas y esta harina ya está cocinada, por lo cual ya ha perdido su sabor a crudo. Vamos a ir añadiendo la leche poco a poco y la vamos a ir mezclando con la harina, la verdura y el marisco. Lo vamos a dejar un poco líquido para que vaya reduciendo hasta tener la textura de relleno que nos guste y se vayan concentrando todos los sabores. Pues esto ya está. Entonces cuando tengamos una textura así más o menos de relleno, ya tenemos lista. Pues ahora vamos a hacer la masa de los crepes. Para eso necesitamos leche, mantequilla, huevo y harina. Y lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla a fundir poco a poco, despacito. Y vamos a ir templando la leche, no tiene que estar muy caliente, solo templar. Entonces mientras preparamos la mantequilla de la leche, vamos a ir mezclando los huevos con la harina. Acordaos que la harina tiene que estar previamente tamizada. Y lo vamos a mezclar bien. Cuando esto esté bien homogéneo, esté bien mezclado, estamos listos para continuar. Entonces tenemos ya mantequilla fundida y la leche ya templada. Vamos a agregar la leche y vamos a mezclar bien. Cuando esto ya esté bien integrado, vamos a agregar la mantequilla fundida y vamos a seguir moviendo. Y cuando esto esté todo unificado, la masa estaría lista, solo nos faltaría dejarla reposar un poco en la nevera y ya la tenemos. Pues la masa de crepes ya ha reposado, está lista para usar. Entonces solo tenemos que engrasar la sartén un poquito con un poco de mantequilla. Tampoco mucho. Engrasamos también las paredes y dejamos que esa mantequilla se caliente un poquito.
Vale, y esto ya está engrasado, ya lo tenemos listo para hacer nuestros crepes. Pues vamos a añadir la masa de crepe que cubra el fondo de la sartén. Y la vamos a cocinar. Cuando esté hecha por una cara ya, le damos la vuelta, hacemos por la otra y tenemos el crepe listo. Vale, por esta cara ya está listo, así que vamos a darle la vuelta y lo hacemos por la otra cara. Y ya cuando esté doradito lo sacamos, tenemos el crepe listo. Pues ya tenemos el crepe listo, lo vamos a sacar y vamos a rellenarlo. Este relleno lo salpimentamos a nuestro gusto y ya se lo añadimos. Y ahora lo vamos a enrollar. Lo vamos a colocar aquí y lo vamos a pintar un poquito con un caramelo. Y aquí tendríamos nuestro marisco que lo hemos reconvertido a un crepe. La receta que os hemos presentado sienta bien al estómago y al planeta, porque no entiende de sobras y ayuda a frenar el despilfarro alimentario. Con ello, luchamos contra el cambio climático. Si quieres conocer más platos como este y aprovechar al máximo los alimentos, usa el hashtag oneguitecoRZTAC en redes sociales o descárgate el recetario Recetas que aprovechan en la web de la Diputación Foral de Vizcaya, vizcaya.eus.